Bueno, abran sus Biblias vamos a estar en Lucas capítulo 17, vamos a estar viendo en el versículo, del versículo 1 hasta el 5. Y hoy damos inicio a una nueva serie acerca de la fe, las características de la fe. Es tan interesante cómo la fe es bien importante en la vida del cristiano. Es interesante cómo la Biblia, nada más en el Nuevo Testamento, tiene la palabra fe repetida alrededor de unas 254 conté yo. Pero hay de tener más. Yo lo conté con la computadora, no estuve ahí uno por uno, ¿verdad? Pero si Dios menciona la fe tantas veces, yo creo que es algo importante. Es algo que Él quiere que nosotros le pongamos atención. ¿Ustedes lo creen? Fíjense que al parecer, según la Biblia, Dios se complace con nuestra fe. Fíjense que hay pocas cosas con las que Dios se complace. Dice que holocaustos, sacrificios, a Él no le complacen. Pero sí hay algo que le complace de nosotros, y es nuestra fe. Si recuerdan en varias ocasiones cuando Cristo fue admirado por alguna persona, fue a causa de su fe. ¿Se recuerdan cuando iba este centurión que le manda a llamar porque su siervo estaba enfermo? Y le dice el Señor, pues vamos. Y ya cuando iba el Señor le dice el centurión, ¿sabes qué? No es necesario que tú vayas a mi casa. Simplemente di la palabra y Él sanará. Y Jesucristo le responde, dice, wow, dice, ni en todo Israel no he encontrado tanta fe como en este hombre. ¿Se recuerdan también la mujer sirofenicia que tenía una hija endemoniada? Y estaba allí rogándole y le dice el Señor, ¿sabes qué, mujer? No es lícito que se le dé el pan de los hijos a los perrillos, porque él decía que venía a las ovejas perdidas de Israel. Y allí la conversación, y la mujer se humilla y el Señor le dice, wow, mujer, grande es tu fe, hágase conforme tu voluntad. La fe es algo que Dios admira de nosotros. Pero hoy en día nosotros tenemos que poner bastante cuidado a lo que es la fe. Porque hay diferentes tipos de fe. ¿Ustedes lo sabían? Está la fe salvítica, no sé si le puede llamar así, si no pues ya le inventé un término, que es la fe que nosotros depositamos en Jesucristo como el único camino al Padre. Esa es la fe que nos salva, esa es la fe de que habla Romano, el justo por la fe vivirá. Esa es la fe que nos salva. Como estudiábamos de que Abraham no creyó en Dios, le creyó a Dios. Hay una gran diferencia en creer en Dios y creerle a Dios. Hasta los demonios creen en Dios. Pero creerle a Dios es algo muy distinto. También está la fe del diario vivir, la fe que todos tenemos. La fe que nosotros decimos, ¿sabes qué? Voy a regresar con bien a mi casa porque pues, yo confío en Dios. ¿Sabes qué? Dios me va a proveer. Dios se va a encargar de mis necesidades. Esa es la fe que nosotros tenemos, en que Dios esté en control de toda nuestra vida, que Dios esté en control de todas las situaciones. Está la otra fe, la fe sobrenatural, el don de fe que habla la Biblia. Es aquella fe que va en contra de todas las leyes físicas, en contra de la lógica. Como por ejemplo, ¿a quién se le puede imaginar que un hombre puede caminar sobre las aguas? O que alguien con una oración puede parar la lluvia por 3 años. O sanidades milagrosas. Esa es una fe mayor. Recuerdo un testimonio de un pastor de El Salvador, y que él estaba comentando de cómo en una ocasión él iba a orar por un enfermo, y resulta de que el carro se le queda en la madrugada sin gasolina y queda tirado ahí en la calle, y de repente comienza a orar y dice que no andaba más que un galón de agua, y dice, pues bueno, Señor, en tu nombre yo voy a hacer tu obra, y le echa el agua al tanque de la gasolina del carro y pues caminó. La lógica nos hubiera dicho que no, ¿verdad? Hubiera arruinado el carro y todo eso, pero esa es la fe sobrenatural, la fe que Dios quiere que nosotros tengamos.
Y también hay otra clase de fe, que es la fe bruta. ¿Han oído hablar de esa? Es la fe que nosotros creemos que solo porque se nos mete en nuestra mente algo que queremos que Dios haga y que Dios lo va a hacer, nada más porque le ponemos el label de por fe. En una ocasión dicen que estaba un señor que pues según él confiaba en Dios, según él estaba dependiendo totalmente de Dios, y comienza a llover en el pueblo donde él estaba, y pues a llover, y comienzan las autoridades a anunciar de que pues la tormenta era una tormenta tropical y que pues había peligros de inundación, de derrumbe, y les dicen de que evacúen ese pueblo porque estaba muy en riesgo. Y comienza la gente a decirle, don Toño, vámonos, que dicen de que evacuemos el pueblo. No, mi fe está confiada, depositada en Dios, Dios me va a salvar. Dicen que al rato que no dejaba de llover y llegan los rescatistas con un camión y le dicen, vámonos señor, el puente puede colapsar y ya no va a poder salir. Y él, no, mi fe está depositada en Dios y Él me va a salvar. Cuando ya estaba todo inundado, dice que pasan otros en una lancha. Don Toño, súbase, vámonos, dice que le dice. No, mi fe está depositada en Dios y Él me va a salvar. Dicen que el hombre se ahogó y llegó al cielo. Y cuando llega al cielo se presenta ante Jesucristo y le dice, Señor, yo confié en ti y no me salvaste. Y le dice el Señor, mira, primero te mandé al vecino que te dijera que te fueras. Luego te mandé el camión de los rescatistas y por último te mandé la lancha y no quisiste que te rescatara. Muchas veces nosotros queremos que Dios haga las cosas a nuestro parecer. Pero la Biblia dice de que los caminos de Dios no son nuestros caminos ni sus pensamientos son como nuestros pensamientos. Dios puede actuar en muchas maneras que a veces nosotros no nos podemos imaginar. Fíjense de que es muy difícil vivir por fe en este tiempo. Dice la palabra de Dios en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Allá en Lucas 7 creo, Lucas 18 para ser exacto, dice, el Señor hace esta pregunta, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, si quieren no lo busquen, nomás anótelo, dice, ¿hallará fe en la tierra? O sea, por alguna circunstancia, cuando Cristo venga por su iglesia, la fe de la iglesia va a estar en una decadencia. Y es algo que nosotros lo podemos ver ahora en día, ¿no? Lo podemos notar en nuestra sociedad. Salud. Es muy difícil vivir por fe en estas épocas. ¿Se han escuchado el término de posmodernismo? Se trata de que no hay verdades absolutas. No hay cosa como verdad absoluta. Y todo lo que se ha escrito, todo lo que, inclusive la Biblia, está a base de interpretación. Que no podemos dar por sentado de que eso es cierto. Y toda la sociedad está contaminada con eso. De que lo malo y lo bueno depende de cultura, depende de tu forma de ver. Porque para algunas personas pues el aborto es malo, para otras no. Estaba viendo una noticia, ¿cuál era el país? Supuestamente el país que era más pro vida de todo el mundo. Están de allá de la Unión Europea, están dale que pase una ley contra el aborto. Supuestamente una mujer murió porque no le dejaron, tenía un embarazo de complicación y no le dejaron practicarse el aborto, y los medios están atacando que porque no le permitieron abortar, pero en realidad dicen los doctores que era por otra cosa. Entonces, para ellos, para algunos, el aborto no es malo. Para otros, el homosexualismo no es malo. Fíjense que hay personas que hasta creen que la marihuana pues, no está mal fumarla. Estoy hablando en lo secular, estoy hablando en lo moral. O sea, ya no hay verdades absolutas, ya no hay principios que nos puedan regir como sociedad. Entonces, si la fe está fallando, si Cristo dice de que cuando venga no va a encontrar fe, yo creo que nosotros le tenemos que poner un especial cuidado a lo que es el tema de la fe, ¿no creen? Así es que sin más, vamos a Lucas capítulo 17, versículos del 1 al 5. ¿Ya lo tiene? Digo un fuerte amén. Si necesita una Biblia, tenemos Biblias disponibles allá atrás, ¿no? Los hermanos van a estar gustosos de proveerle una. ¿Estamos por ahí? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar.
que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Inclina su rostro para orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, Señor. Te damos gracias por habernos permitido exaltar tu santo nombre, Señor, por habernos permitido glorificarte, Señor. Permítenos que tu palabra pueda penetrar en nuestros corazones y hacer ese cambio, que cumpla el propósito para el cual tú la has enviado. Que podamos sentar, Señor, los fundamentos de la fe. Que podamos aprender qué es lo que tú quieres que hagamos con la fe que tú nos has dado, Señor. Pedimos de tu Santo Espíritu que nos guíe a través de esta enseñanza y que pueda preparar nuestros corazones como tierra fértil, Señor. Que esta semilla pueda producir al 100%. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, el tema es cómo acrecentar nuestra fe. A todos nos gustaría que nuestra fe creciera, ¿o no? Pero muchas veces nos preguntamos, ¿pero cómo? ¿Cómo podemos hacer acrecentar nuestra fe? Los discípulos, Jesucristo está hablando de los tropiezos del mundo, de lo que yo estaba hablando al principio. Les está hablando de las consecuencias de hacer tropezar a alguien. Les está hablando acerca de que si alguien viene y te ofende, si tu hermano te ofende y viene y te dice discúlpame, tú tienes que perdonarle, viene otra vez y tienes que perdonarle, dice hasta 7 veces. Pedro le dice una vez, Señor, le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mis hermanos? ¿Hasta 7 le dice? Porque según la tradición judía después de 7 veces ya te lo podías sonar. Pero 7 veces era el reglamentario que tú tenías que perdonar a tu prójimo. Pero dice el Señor, ¿sabes qué? No hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Al ver el contexto de la historia, al ver lo que Jesucristo les está hablando, de las consecuencias, del castigo que dice que resultaría en esto, de atarse una piedra de molino. Hermanos, no sé si ustedes conocen las piedras de molino, pero no está hablando de las piedritas que muchos de nosotros ocupamos o vimos que nuestros abuelas ocupaban. Son piedras que pesan de 2 a 5 toneladas. Esa es una piedra de molino. Imagínense que con esa colgada en el pescuezo y en el mar. Al ver esto, los discípulos le dicen, Señor, acrecéntanos la fe. ¿Qué tiene que ver esto con la fe? ¿Qué tiene que ver el perdonar a tu prójimo? ¿Qué tiene que ver los tropiezos del mundo con la fe? Pues mucho. Fíjense que la forma en que nosotros ganamos las batallas del diario vivir es a través de la fe. Fíjense la respuesta que Jesucristo les da. Dice, entonces el Señor le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Fíjense de que en el ámbito del reino de Dios, las cosas pequeñas cuentan. En el reino de los cielos, las cosas pequeñas cuentan. Y Jesucristo compara la fe, le dice, comparas si tuvieran fe como un grano de mostaza. Todos saben cómo es un grano de mostaza, ¿no? Pequeñito. Entonces, lo que está queriendo decir es que cuando Dios te confía, hagas algo pequeño, lo está haciendo para que puedas ir creciendo. Si tú te rehusas a hacer algo pequeño por Dios, si tú te rehusas a ver los detalles en las pequeñas cosas del reino de los cielos, no creas que te va a confiar más. No creas que Él te va a venir y te va a dar más y en lo poco no has sido fiel. ¿Se acuerdan en la parábola de los talentos que dice que el Señor le dio a unos tanto y otros tanto y otros lo produjeron, vinieron y comenzaron a invertirlo y le entregaron el doble a algunos? ¿Y qué les dice Jesucristo? Dice en Mateo 25:23, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O sea que si nosotros somos fieles al Señor en lo poquito que nos da, Él nos va a poner sobre mucho, en todo aspecto de la vida. Fíjense de que en el aspecto de la fe no es tan importante lo que yo hago a través de la fe, sino cómo mi vida está cambiando a través de la fe. No depende de grandes cosas que yo pueda hacer, sino cómo esas cosas que yo alcanzo por la fe transforman mi vida. Usted puede ver ahora en muchas iglesias que hay gente que anda buscando el protagonismo, anda buscando el show y dicen, no, en esa iglesia sí hay fe. En esa iglesia, mire, sanó una señora de cáncer.
No, mire, allí cae en polvo de oro. Lo último que supe fue que a alguien le cubrieron una muela con oro o algo así. Es lo último que oí. Y si no, en la otra iglesia ni siquiera de la gripa se sanan. Tiene mala mano el pastor. Pero ¿de qué sirve que sucedan milagros en tu vida si sigues igual? Usualmente dicen las estadísticas de que el 50% de las personas que reciben un milagro en esas cruzadas y todo, no regresa a las iglesias, no se convierte. Entonces, ¿de qué sirve? Dice allí en Mateo 7, 22 y 23, dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hace como 3 martes, creo que me estaba comentando el pastor Guillermo, el profesor de allá del instituto, de que habían echado un demonio durante su estudio bíblico, creo, no me recuerdo muy bien. Y digo yo, imagínense aquí un endemoniado. Por eso abro las 2 puertas para ver por cuál salgo. No imagínense esas cosas. Pero en realidad esas cosas te cambian el ver a alguien revolcándose allí y de repente quedó liberado. O que tú lo puedas hacer. ¿De qué sirve si tu vida sigue igual? ¿Qué sirve? Fíjense de que en Hebreos 11, ustedes conocen cómo se denomina Hebreos 11, ¿no? El salón de la fama de la fe. Y comienza a hablar de las grandes cosas que hicieron los hombres de allá en el Antiguo Testamento. Habla de Abraham, que por la fe entregó a Isaac, que dejó su tierra y sin saber nada. Habla de Jacob, habla de Isaac, habla de Moisés, que rehusó a ser hijo de la hija del faraón. Habla de Josué, cómo tiraron los muros de Jericó. Y todos comenzamos ahí, no, que por la fe. Pero hay otros que no les fue tan bien. Hay otros que no tuvieron tantos logros por la fe. Fíjense ahí en Hebreos, siempre en el capítulo 11, pero en el versículo 36 al 39, que dice. Cuando esté por ahí me dice un fuerte amén. Hebreos 11, 36 al 39 dijo: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. A nadie nos gustaría que Dios acrecentara nuestra fe de esta forma, ¿no? A través de persecución. Pues ¿quién le va a gustar andar con hambre? Esa no es fe, claro que sí. Dice que por la fe alcanzaron buen testimonio y no recibieron lo prometido. Muchas veces nosotros creemos de que si Dios no contesta algo, es que Dios no nos contestó. ¿Cómo no? Ya te contestó, simplemente te dijo que no. Dios nunca va a decir que sí. Hay cosas que no vamos a alcanzar, por mucha fe que le pongamos. Por eso es importante de cómo nosotros enfocamos nuestra fe. Fíjense de que no es tanto la cantidad de fe, sino la calidad de fe. ¿Y qué quiero decir cuando me refiero a calidad de fe? Calidad de fe es en quién está enfocada tu fe y en qué. ¿En quién y en qué? Entonces, cuando nosotros tenemos una calidad de fe, es cuando nuestra fe está enfocada en Dios, o en Cristo, mejor dicho, pero conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Dice allí en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. O sea, si usas tu poca fe que Dios te ha dado, pero la enfocas bien en Cristo, Él te verá ayudando a que tu fe vaya creciendo. Es como una plantita. Si tú siembras una planta y la cuidas, ¿quién ha sembrado aquí? ¿Qué es lo más famoso por aquí? Manzanas, peras. Allá por donde vivo son mango, guayaba, para donde vivía. Pero aquí si tú siembras un árbol de manzana, no vas a cosechar manzanas la siguiente semana. Toma un proceso. Igualmente con la fe. Dios, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, cuando nosotros aceptamos a Cristo, Dios deposita esa fe en nuestras vidas.
De hecho, sin la fe no sería posible que nosotros fuéramos salvos. Entonces, esa poca fe que Dios te ha depositado, ¿cómo la has estado administrando? ¿Cómo la has llevado? ¿Sí la has puesto a ejercitar, la has puesto a trabajar, como los talentos? ¿O simplemente la guardaste ahí? Es importante que nosotros ejercitemos nuestra fe. Todos tenemos fe, todos. Pero tenemos que ejercitarla. Y una de las formas en que nosotros podemos hacer crecer nuestra fe es reconociendo que en nuestra vida hay cosas que estorban nuestra fe. Reconociendo que muchas veces en nuestra vida hay raíces de amargura que no nos permiten que nuestra fe crezca. Mire siempre ahí en la respuesta que Jesucristo les dio a sus discípulos, dice en el versículo 6, entonces el Señor les dijo, Lucas 17:6, entonces el Señor les dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. En una ocasión dicen que estaba un pastor bien emocionado, bien encendido, hablando de la fe, y toca este versículo, y una señora se emocionó y decía, aleluya, aleluya, y llega a su casa y estaba un gran palo de pino. Yo creo que vivía aquí por Mulquitillo y quería su vista allá para el ferry. Y comienza a orar, dice, en la tarde después del servicio, y yo declaro en el nombre del Señor que te desarraigues y vayas a caer allá por Whidbey Island, y en el nombre del Señor. Y se fue a acostar la viejita. En la mañana se levanta y mira el pino otra vez allí para decir, yo sabía que no te ibas a mover. Muchas veces nosotros nada más, nuestra fe es del diente al labio. No lo creemos en nuestro corazón. Ustedes saben lo difícil que es desarraigar un árbol. Bueno, aquí no mucho, ¿verdad? Yo vi un gran arbolote, creo que era de maple, ¿cómo se dice en español? Maple. Creo que ese era, pero grande, bien ancho. Y lo cortaron y le volaron las ramas y quedó el tronco, y de repente llega una máquina así como cierre y comenzó a triturarlo y sacó el tronco. No, así es fácil. Yo me acuerdo allá en mi tierra, para sacar un tronco usted tenía que escarbarle alrededor, un metro, serían como 2 o 3 pies. Tenía que excavarle alrededor, voy a hablar un poco cueite, y luego ir cortando las raíces una por una. Y ya iba sacando el árbol y quedaba la cabeza del árbol allí, y lo trataba de jalar y no salía. ¿Por qué? Porque tal vez tenía una raíz pequeña allí. Y tenía que buscársela y cortársela y jalarlo otra vez, y no salía porque tenía una raíz ahí. Mientras no le sacara hasta la última raíz, ese tronco no se iba a mover. Tenía que sacarle todas. Entonces, en nuestra vida, vamos a alegorizar el versículo. El árbol de pecado en nuestra vida, ¿cómo está? Simplemente le mochamos las ramas y todavía está el tronco. Todavía tiene las raíces, no se ha desarraigado. Hay cosas que en nuestra vida que nosotros tenemos que sacar desde adentro. No solamente superficialmente. No simplemente decir, yo perdono al hermano la ofensa que me hizo, pero cada vez que nos acordamos de lo que nos hicieron, oramos igual que Juan y Andrés, que les llueva fuego del cielo. Las cosas no son así. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dios nos ha dejado fe en nuestra vida. Dios ha dejado ese pequeño grano de mostaza, pero depende de nosotros plantarlo y cuidarlo para que crezca. Los discípulos sabían que para poder hacer estas cosas que el Señor estaba hablando, de perdonar 7 veces a tu hermano si 7 veces te ofendía, no iba a ser así de fácil. ¿Cuántas veces nosotros hemos intentado cambiar nuestro carácter? ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado de cambiar nuestro temperamento? Y sinceramente lo hemos hecho. Hemos tratado de ya no gritar, de ya no hacer estas cosas, pero ha sido imposible. ¿Por qué? Porque no lo hemos hecho a través de fe. Hace poco comentaba en el Facebook ese versículo de Romanos donde dice que no andamos por fe ni por vista. Muchos ocupan ese que, hermano, usted créale, usted no mire la situación. Está hablando acerca del pecado. Entonces nosotros
Dice el Señor, en el mundo hay tropiezos, todos lo sabemos. Desde la mañana que nos levantamos, es como aquel que hizo la oración: Señor, hasta esta hora no he pecado, no he ofendido a mi hermano, no me he enojado y nada de eso. Ya son las 6 de la mañana, ayúdame para el resto del día para seguir así. Desde que salimos de la casa, es saliendo a la calle y alguien se te cruzó y vas tarde, está el tráfico y ya te vas enojando. Ahí donde vivo yo, si me tardo unos 5 minutos más de la hora que tengo que salir, está el tren que dura como media hora quizás. Y ya el tren te quita la paz. Comienzas a bendecir al que va manejando el tren. Y así sigue el día en tu trabajo y todo eso. Claro que hay tropiezos. Claro que es imposible. Por eso es que los discípulos les dicen: Señor, acrecenta nuestra fe. Por nuestros propios medios no lo vamos a lograr. Entonces no esperemos de que Dios nos bendiga con cosas así grandes, ver milagros, si todavía no hemos sido fieles en lo poco. Si todavía la poca fe que tenemos no la hemos ejercitado. Fíjate que a medida que tú vayas ejercitando tu fe y digas, no es que declares de que ya no me enojo, no. Que le digas: Señor, yo confío en que tú me puedes ir limpiando. Yo confío en que tu Espíritu Santo es el que me santifica. Yo sé de que tú lo vas a hacer. Dice en Filipenses que la obra que Él comenzó la va a terminar. Estamos tal vez a medio proceso. Y a medida que nosotros vayamos depositando esa confianza en Dios, Él poco a poco va a ir sacando esas raíces de pecado, esas raíces de amargura, esas raíces de rencor, esa raíz de desconfianza, de duda. Él las va a ir tirando al mar. Las va a ir tirando al mar. Porque es la voluntad de Él. El propósito es que nuestra fe crezca. El propósito es que nosotros lleguemos a ser personas de fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si no agradamos a Dios, ¿qué hacemos? Lo desagradamos, ¿no? Ese es el antónimo de agradar. Y fíjense que no es que yo sea profeta, no es que Dios me haya revelado algo, pero si en este día nosotros no hacemos caso a lo que Dios está hablando en nuestra vida, pueden haber consecuencias graves. Puede que Dios nos lleve hasta el punto en donde, como me acuerdo, como decía yo cuando me portaba mal, ya no lo hago, porque venían los hinchazos. Y te lo garantizo, no porque yo sepa, sino porque la palabra de Dios lo dice. Esto le sucedió al rey Saúl. Ustedes conocen al rey Saúl, ¿no? Todos lo conocen. Allá en el Antiguo Testamento. Mira ahí en 1 Samuel capítulo 2, versículo 15. Dice: mas si oyeres la voz de Jehová, y si fuerais rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. ¿Ustedes saben la forma en que Dios castigaba a su pueblo? ¿Cuál era? ¿Cómo Dios castigaba a su pueblo? Trayendo los enemigos sobre ellos, entregándolo a sus enemigos. Esa es la forma como Dios puede enderezarnos. Fíjense que hay un tema que me gustaría tocar, creo que vale la pena estudiarlo, preparar un mensaje acerca de eso. Es la frase que dice Pablo: y lo he entregado a Satanás. Muy interesante. Lo he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Dice aquel que estaba en fornicación con su madrastra en Corintios, al cual dice: entréguenlo a Satanás. ¿Saben de que Satanás no es enemigo de Dios? Tenemos que tener algo claro. Satanás no es enemigo de Dios, no es enemigo de Cristo. Satanás no puede contra él. No es que Satanás, hay veces que en el Facebook ponen, dale like, a que ponen una foto supuestamente de Jesús y otra del diablo, a ver quién gana. Satanás no está peleando contra Cristo. Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Con quien está peleando es contra nosotros, es el adversario de nosotros. Entonces imagínate que Dios dice que los ángeles acampan alrededor de los que le temen, hablando de Dios. ¿Y por qué acampan los ángeles? Porque estamos bajo ataque, ¿no? No hay necesidad que alguien acampe alrededor tuyo si no estás en peligro. Y nosotros sabemos que estamos en una guerra constante, una guerra espiritual. Entonces, nosotros tenemos una guerra y nuestras armas no son carnales, nuestras armas son espirituales y poderosas en Dios.
Ahora imagínate, una guerra, te mandan a una guerra y sin armas, te mandan a una batalla sin fusil. Cuando Saúl se levanta contra los filisteos y el pueblo de Israel va a pelear contra su enemigo, no tenían armas. El único que tenía armas era Jonatán y Saúl, que tenían su espada, pero los demás no tenían. Dicen de que iban ante los filisteos a que les afilaran las cumas, los machetes, los azadones para poder trabajar. No habían herreros en Israel. Entonces, por ende, no tenían armas. Al contrario, nosotros tenemos armas que son tremendamente poderosas para derribar cualquier argumento, cualquier fortaleza que Satanás pueda poner en nuestra mente. Nosotros tenemos armas que nos ayudan a, cuando nos sentimos deprimidos, cuando nos sentimos tristes, tenemos armas que nos ayudan a librar esa batalla. ¿Quién leí algo acerca de uno de esos predicadores famosos y que decía, no me acuerdo el nombre, yo soy un poco malo para memorizar, pero decía algo así, lo voy a parafrasear. Dice, toda mi vida he luchado ardientemente contra Satanás y he recibido ataques de todo tipo. Pero este sinvergüenza, el último ataque que me mandó fue uno de los más tremendos. Y quiso hacerme creer de que yo no merecía entrar al cielo. Satanás, y eso lo dijo ya en su lecho de muerte. Satanás no va a descansar de meternos dudas, de meternos cizañas, pero nosotros tenemos estas armas. Tenemos armas que son poderosas en Dios. Pero si no las usamos, pero si no las ejercitamos, fíjense de que cuando Jesucristo hace la pregunta que dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Según el contexto de la historia, estaba hablando de la oración. ¿Sí sabían? Estaba hablando acerca de una viuda que iba de un juez injusto todos los días a que le hiciera justicia, y llegaba el juez, no había ni abierto el periódico cuando ya estaba la viejita allí, que le hicieran justicia, y el Señor, ¿a poco ustedes creen que los que claman de día y noche a Dios no les va a hacer justicia también? Y de ahí es donde sale esta pregunta, ese es el contexto de la pregunta, hablando de la oración. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo dedicamos nosotros a la oración? ¿Solo es la media hora de aquí del domingo? ¿O tenemos una vida de oración? Porque está íntimamente ligado lo que es la oración y la fe. No podemos decir que tenemos una gran fe si no oramos. Porque nuestra fe tiene que ir de acorde con la comunicación para con Dios, de acorde con la voluntad de Dios. Y si no oramos, ¿cómo vamos a saber la voluntad de Dios? Entonces, cuando nosotros obviamos estas cosas, cuando nosotros no entendemos de que tenemos que luchar, cuando nosotros no entendemos que el crecer la fe no es algo tan fácil, no es solo decir, yo declaro, yo exijo, y hermano, créalo, y vaya a ver el carro que está ahí en el dealer y diga, por el fe es mío, y que la casa también. La fe no es así de fácil. La fe quiere esfuerzo, la fe quiere sacrificio, y se empieza desde lo de abajo. Se empieza limpiando el camino para cosas más grandes. Se empieza limpiando nuestra vida de toda raíz de amargura. Empieza desde un grano de mostaza. Ahí empieza la fe. Y el problema es de que cuando nuestra vida no está limpia, nuestras armas están oxidadas. Cuando nosotros no hemos limpiado nuestra vida, Dios no escucha nuestra oración. Si han escuchado aquel canto que dice, Dios, ¿cómo es que dice? No, esa es otra. Pero ahí en Salmo 66, 18, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. O sea que si nuestro corazón está limpio, ¿cómo esperamos que Dios nos escuche? Y otra de las cosas es que cuando nosotros albergamos amargura en nuestra vida, nuestro espíritu de batalla con que muchas veces cuando nos convertimos, que el Señor allá y que reprendemos todo potestad y todo eso se va apagando. Se va apagando. Aquella emoción de que no, sí que la obra del Señor se va apagando. Y después quedamos le llaman en el ámbito cristiano enfriamiento. Bueno, me imagino que más de algunos han conocido que dicen, yo me enfrié. Claro, dejamos de usar nuestras armas y se fueron oxidando.
dejamos de ejercitar nuestra fe y llegamos al punto de que desconfiamos de todo. De que quién sabe, siempre la duda. Dejamos que nuestra fe decayera. Dejamos que esa semilla se marchitara. Dice ahí en Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como león. Si nosotros vivimos una vida no perfecta, porque no la sería engañarnos, decir de que no, que yo nunca voy a transgredir las leyes de Dios, yo nunca voy a pecar contra el Señor. No. Dice que aquel que dice que no peca, dice Juan en las epístolas, hace a Dios mentiroso, porque todos pecamos. Pero si por lo menos pones en tu corazón el decir, ¿sabes qué, Señor? Aquí está mi vida, haz lo que tú quieras con él. Aquí está mi vida, haz conforme a tu voluntad. Tú vas a comenzar a ver cómo tu vida de fe va creciendo, cómo tu vida de oración va creciendo, cómo tu hambre por la palabra va creciendo, porque todo va en una misma conexión. Entonces, ¿cuál es el propósito de este mensaje? O mejor dicho, de esta serie. Le vamos a estar dando duro por unas cuantas semanas a lo que es la fe. Y el propósito es que nosotros nos convirtamos en gigantes en la fe, todos nosotros, que nuestra fe pueda crecer, que nuestra fe sea como esa de que habla el Señor, una fe que mueva montañas, una fe que pueda decir el Señor, grande es tu fe. En todo Everett no he visto fe como la tuya, pero todo empieza desde lo pequeño, todo empieza que seamos fieles con lo poco que Dios nos da. Fíjense de que yo soy medio loco con mis cosas con respecto al Señor, pero le estoy orando al Señor por un carro. Ustedes dirán, hermano, eso es materialismo. Llámenle como quiera, pero pues yo estoy orando por un carro. Y a veces le digo al Señor ahí en mi tiempo de oración, Señor, ¿dónde está el Cadillac de tu siervo, Señor? ¿Y por qué es el propósito de esto? Es porque pues el carrito que nosotros tenemos, yo creo que ya quiere jubilarse, ya nos dio sus buenos años y a veces se nos queda. 2 veces nos ha quedado allá cuando andamos en el instituto, a hora en la mañana no quería encender y pues nosotros estamos ya esperando nuestro bebé y mi esposa va a tener que andar de aquí para allá en la clínica con el doctor y pues no me gustaría que eso le pasara allá a ella sola. Y yo estoy orando por un carro. Y ¿saben qué? Dinero no tengo, pero sí tengo fe. Yo creo que mi Dios sí me lo puede dar. Y no una carcachita, Señor, gracias por el carrito de $500. Mira, si le vas a pedir algo, pídele algo bueno. Dice allá en Mateo 7, cuando está hablando, dice, ¿quién de ustedes si tu hijo te pide pan, dice, le vas a dar una piedra? Y si te pide un pescado, le vas a dar una serpiente o un escorpión. Dice, ustedes siendo malos y le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Dios no les dará cosas buenas? Y ustedes van a ver, yo le estoy pidiendo eso al Señor. Y pues le pido que no pase de este año. Y cuando Dios me cumpla mi petición, ahí lo voy a parquear en el lobby, mire, para ver cómo les queda el ojo. Pero si yo no limpio mi vida de pecado, ni siquiera para una bicicleta me va a dar. Porque la fe va de acorde con tu santidad. La fe va de acorde cómo le sirves a Dios. La fe va de acorde con su voluntad. Entonces ahora, ¿cómo sería la palabra? Los desafío a que puedan decirle, Señor, esto es lo que quiero. Claro, conforme a su voluntad, pero algo que sea algo bueno. No algo, Señor, yo te pido que para este mes me regales un televisor. Pues eso, allí lo encuentra en la calle afuera. No, algo grande, algo que usted puede decir, ¿sabes qué? Dios actúa aquí. Si no hubiera sido la mano de Dios, no hubiera podido suceder. Sea un problema, ya sea una enfermedad, qué sé yo. Pero que primero hagamos el compromiso de ir limpiando nuestra vida. Primero hagamos el compromiso de poder ir sacando todas esas raíces de amargura. Y van a ver, no por mi palabra, sino por la palabra de Dios, de que dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Van a ver de que ustedes pueden ver la mano de Dios milagrosamente en sus vidas. Porque ya tenemos la fe dentro de nosotros. Simplemente falta que la comenzamos
la comencemos a ejercitar y que podamos decir en nuestros corazones, no te dejaré hasta que me bendigas. Póngase de pie para orar.